Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Antes de comenzar a hablar de la lección para hoy, quisiera pedirles que por favor me dejen algún comentario y me digan a qué hora ustedes ven este contenido de las matutinas y las lecciones, a ver si puedo ser un poco más consistente en las horas en las que subo el contenido. A veces lo subo a las 4 de la mañana, a veces a las 5, a veces a las 6, a veces a las 8. Déjenme saber cuál funciona mejor para ustedes para así poder tratar de hacerlo más a menudo en ese tiempo que a ustedes les es conveniente. Ahora vamos a estudiar la lección para hoy miércoles 4 de marzo que se titula Sombra o Realidad. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por las bendiciones que siempre nos das y gracias porque nos permite estudiar de tu palabra. Ahora que vamos a estudiar la lección para hoy, permite que como siempre la podamos entender y poner en práctica. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La lección que hemos estado estudiando esta semana es la lección número 10, que se titula Completos en Cristo. Y el versículo de memoria se encuentra en Colosenses 2, 16 y 17, y lee como sigue. Por tanto, nadie lo juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábado. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Sombra o realidad. El autor nos envía a leer Colosenses 2, 16 al 19 y nos pregunta, ¿qué prácticas propias del judaísmo destaca Pablo aquí? Leemos Colosenses 2, 16 al 19. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. El autor continúa diciendo que los eruditos no están de acuerdo acerca de cuáles eran exactamente los temas que Pablo estaba tratando aquí. Pero podemos estar seguros de que la propia epístola proporciona bastante información sobre lo que parece haber sido una influencia divisiva de algunos conversos del judaísmo en esta iglesia predominante gentil. En otras palabras, algunos creyentes de origen judío insistían en la observancia de ciertas prácticas que no eran necesarias. Colosenses 2.16 enumera claramente una serie de prácticas judías regulares que aparentemente seguían siendo observadas entre algunos judíos convertidos al cristianismo. Los elementos de Colosenses 2.18 hayan cabida en el mismo contexto. Jesús criticó las pretensiones de humildad entre los líderes religiosos. Por ejemplo, Mateo 6.1, Mateo 6.5, Mateo 6.7, Mateo 6.16. Sabemos por los rollos de Qumran que los ángeles ocupaban un lugar destacado en algunas concepciones judías acerca del culto. En consecuencia, es muy probable que los problemas a los que Pablo se enfrentaba en Colosas fueron similares a los que tuvo que enfrentar en otros lugares. Puesto que Colosenses 2.16 es tan frecuentemente malinterpretado, resulta importante considerarlo más detenidamente. Nótense los siguientes puntos. El uso que hace Pablo de la expresión por tanto indica
que lo que sigue es una conclusión extraída de lo que dijo previamente. Anteriormente el apóstol había desechado la necesidad de la circuncisión literal, pues lo importante es la transformación interior, como dice Colosenses 2, 11 al 15. La expresión comida y bebida se refiere a las ofrendas que los israelitas llevaban al templo. La especificación de días de fiesta, nuevas lunas o sábados de Colosenses 2:16 alude aparentemente a Oseas 2:11, donde se hace referencia a la misma secuencia de ocasiones sagradas del calendario litúrgico, incluidos los sábados ceremoniales. Puedes ver, por ejemplo, Levíticos 23:11, 24 y 32. Para entender este versículo es crucial la interpretación del propio Pablo, a saber que tales celebraciones religiosas eran sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo, como dice Colosenses 2:17. Estos días ceremoniales, al igual que los sacrificios, señalaban la obra de Cristo. Por el contrario, el séptimo día semanal, sábado, fue instituido en el Edén antes del pecado y mucho antes de que fueran instituidos los sacrificios ceremoniales del santuario. Por lo tanto, no era una sombra que dejaría de tener sentido después de la cruz. El autor nos termina comentando y haciéndonos unas preguntas para meditar y nos dice: aunque el texto en cuestión no se refiere a la observancia del sábado semanal ordenada en el cuarto mandamiento, ¿cómo podrías aplicar el consejo de Pablo de no juzgar a los demás? Veamos a ver qué es lo que nos dice la hermana Elena G. de White en el Espíritu de Profecía, Consejos sobre la Mayordomía, en la página 230. En el caso de muchos, las cosas de este mundo oscurecen la gloriosa visión del eterno peso de gloria que espera a los santos del Altísimo. No pueden separar lo verdadero, lo auténtico y la realidad perdurable de lo falso, lo contrahecho y la sombra pasajera. Cristo los insta a quitar de adelante sus ojos lo que oscurece su visión de las realidades eternas. Él insiste en la supresión de lo que les hace confundir los fantasmas con las cosas reales y las cosas reales con los fantasmas. Dios insta a los suyos que apliquen la fuerza del cuerpo, la mente y el alma a la tarea que Él espera que realicen. Los invita a comprobar por sí mismos que las ganancias y ventajas de esta vida no son dignas de compararse con las riquezas reservadas para los que buscan la vida eterna en forma diligente y racional. Bueno, hermano, que el Señor les bendiga, que pasen un lindo día y hasta mañana.